Bueno, hemos avanzado de manera importante. Hasta la fecha hemos venido entregando alrededor de 10.000 hectáreas de tierra a muchos campesinos a lo largo y ancho del departamento del Cesar. Entregamos en el predio Calandaima en Pailita de casi 1.700 hectáreas. Entregamos el predio La Oficina y Santo Domingo en Chimichagua, que los dos suman alrededor de 2.300 hectáreas. Entregamos el predio El Toro en Codazzi. También en Aguachica entregamos alrededor de 500 hectáreas. En San Alberto, sur del Cesar, entregamos 3 predios, 3 fincas que estaban en manos del narcotráfico y ahora en manos del campesinado que las está poniendo a producir. La reforma agraria no es solamente entrega de predios. La reforma agraria contempla la implementación de proyectos productivos. Cuando la Agencia Nacional de Tierras hace la entrega del predio, posteriormente llega la Agencia de Desarrollo Rural y de acuerdo a la vocación del campesinado, de los beneficiarios, el potencial endógeno del territorio, se identifica un proyecto que pueda ser ejecutado por los beneficiarios de esos predios en los municipios donde se ha venido avanzando. Ya hay varios que por sus propios medios están sembrando, están produciendo plátano, yuca, inclusive mira en San Martín, por ejemplo, que se da el tomate, en San Alberto. Entonces, ya los campesinos con sus propios medios, ¿qué está haciendo ahorita la Agencia de Desarrollo Rural? Llegando en ese propósito de sacar adelante esos proyectos productivos. Bueno, aspiramos que de acuerdo al proyecto a fin de año ya estemos disfrutando sobre la mesa de los cesarenses los alimentos que salen de ahí, de la implementación de esta reforma de cada una de estas fincas. Claro que sí, no solamente al campesinado, sino también a las comunidades étnicas, como recientemente lo hicimos con la ampliación del resguardo Aroaco, los Icú, en la comunidad Icargua, donde les entregamos aproximadamente 1.000 hectáreas para que podamos de esta manera reivindicarle los derechos a la tierra a nuestros hermanos mayores, el derecho al territorio, el derecho al desarrollo de su cultura, de sus costumbres, de su cosmovisión. Y muy próximamente, esa fue una segunda entrega de la ampliación del resguardo, vamos a hacer una tercera entrega y por supuesto seguiremos avanzando en unas entregas que vamos a hacer masivas en todo el departamento, en varios municipios donde entra también Valledupar, donde beneficiaremos también un número significativo de campesinos. Todas las comunidades que se consideren sujetos de derecho pueden hacer su trámite a través de la plataforma. Ahí aparece un icono de WhatsApp, ahí ingresan y a través de ese icono hacen todo el trámite de solicitud de la tierra. Todos pueden acceder, claro que sí. Formalización de predios baldíos. Hay muchos campesinos y campesinas, inclusive las comunidades étnicas también, donde hay terrenos baldíos que esos campesinos y campesinas no han podido tener sus títulos para poder desarrollar sus actividades productivas, poder acceder al crédito. La Agencia Nacional de Tierras también contribuye en la legalización, en la formalización de esos predios, que también debe adelantarse el trámite directamente a través de la plataforma. Precisamente esta apuesta de implementación de la reforma incluye no solamente a que sean mujeres, sino también jóvenes que puedan beneficiarse. El enfoque de género ha sido fundamental. En El Paso recientemente también identificamos una organización de mujeres que prontamente será beneficiada con un predio exclusivamente. Igual estamos identificando organizaciones a lo largo y ancho del departamento, de mujeres, también de jóvenes, porque queremos que los jóvenes, que los jóvenes regresen al campo, el joven campesino, que regrese y que vea en el campo la oportunidad de desarrollarse, de desarrollar sus proyectos. Y sabemos, Waldo, que esto va acompañado de muchos aspectos, entre esos el poder garantizar al campo las vías,
poder garantizar la conectividad, la educación, la salud, y en ese propósito estamos trabajando. No, es impresionante. Qué pregunta tan bonita. Te quiero contar que la primera entrega que estuvo en manos mías, desde que entré en eso, que he venido dinamizando la implementación de la reforma, yo realmente lo digo aquí en público, lloré de la emoción, de la alegría, de ver que otra vez en el departamento del Cesar vamos a tener la posibilidad de que el campo vuelva a florecer, de que el campo cesarense vuelva a ser productivo como en otrora fue. Recuerden que nosotros fuimos un departamento próspero, un departamento agrícola, pecuario, un departamento agroindustrial. Nos metieron en la cabeza que la riqueza en el Cesar era con la minería. Y hoy, si bien es cierto, la minería ha contribuido en algunos aspectos, hoy lo que vemos es pobreza, porque el departamento del Cesar sigue ocupando uno de los primeros lugares en todo el país con los indicadores más altos de pobreza y miseria. Precisamente en el marco de la implementación de la reforma agraria están los comités municipales de reforma agraria, que es la forma como el presidente Gustavo Petro ha dicho, voy a entregarles el poder al primer constituyente, y entregarle el poder al primer constituyente es a través de estas instancias de participación. Esos comités se crearon en el marco de unas asambleas campesinas y étnicas en todos los municipios del departamento, los 25 municipios del departamento del Cesar, y fue muy participativo, y ahí escogieron desde los grupos poblacionales de jóvenes, mujeres, afros, víctimas del conflicto, hombres campesinos, mujeres campesinas. En esas diferentes mesas se escogieron cada uno 2 representantes en cada mesa, y uno debía representar o representa a todo el campesinado organizado, o a las etnias organizadas o a las víctimas organizadas, y el otro a los no organizados. Esos no organizados precisamente tienen la tarea de ayudar a organizar a los que no están organizados, porque es lo que ha pedido el presidente Gustavo Petro. Entonces, ¿cómo garantizar que efectivamente esa pregunta que hace Ubaldo es tan importante? Porque ¿cómo garantizar que quien se beneficie de la reforma agraria realmente sea campesino? Quien se beneficie de la reforma agraria realmente tenga la vocación del campo, de trabajar la tierra. Pues eso se hace a través de esos comités y en general todo el campesinado, porque indudablemente hay muchos que han querido, que no son campesinos, que han querido meterse acá en este proceso y beneficiarse, y ya sabemos a dónde terminan finalmente esos predios que en otrora entregaron a personas que no eran campesinas. Entonces, los vigilantes, los veedores de la implementación de la reforma son los mismos campesinos. Nosotros como Agencia Nacional de Tierras somos garantes, pero no podríamos garantizar porque no somos quienes para decir este es o no es campesino. El que tiene que decirlo es el mismo campesinado, que entre todos se conocen, saben quiénes son y quiénes realmente vienen trabajando el campo, vienen produciendo la tierra, y muchas veces muchos campesinos que lo han hecho porque han sido despojados de la tierra, entonces han alquilado predios para poder sacar adelante sus actividades agrícolas, pecuarias, y que hoy con esta implementación de esta reforma ven la oportunidad y la posibilidad real de tener, como lo decimos coloquialmente, su pedazo de tierra. Esta es la oportunidad en el gobierno del cambio, en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Sí hay reforma agraria, sí hay reforma agraria en el departamento del Cesar, lo hemos visto, han visto mis redes sociales, han visto las redes sociales de la Agencia Nacional de Tierras, donde hemos dado a conocer todo el ejercicio que hemos venido adelantando, no solamente en el departamento del Cesar, sino en todo el país. Seguimos trabajando de manera ardua para hacer realidad ese sueño de miles de campesinos y campesinas, muchos de ellos despojados, víctimas del conflicto armado, que hoy ven esta oportunidad de ponerse nuevamente a hacer lo que siempre han querido, su vocación, que es trabajar en el campo.